Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy una entrevista especial porque nos volvemos a trasladar a Miami y seguimos consolidando nuestra comunidad en Estados Unidos que, como ya saben, va agarrando forma y calidad. Hoy se suma a nuestra comunidad Esteban Zorrilla, quien es CEO de Pinvest, una entidad en formato RIA registrado en Estados Unidos que forma parte del grupo Pichincha. Ahora seguramente vamos a profundizar en ello. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, un placer saludarte. Gracias Esteban por sumarte, que teníamos tiempo con ganas de traerte y además sabiendo cómo están las agendas por allí en general, te agradecemos mucho la disponibilidad. Ya nos conocimos el año pasado en físico y fíjate que hemos tardado en coordinarlo, pero lo hemos conseguido. Sí, no, y es un placer, sabes que soy seguidor del podcast desde hace tiempo, antes incluso de que nos conociéramos ya era seguidor de Una Casa sobre el Mar. Creo que estás haciendo una labor divulgativa extraordinaria con contenido de mucha calidad, así que me sentí muy honrado cuando me contactaste para participar y bueno, te agradezco mucho la invitación y sobre todo te felicito por ese gran trabajo que estáis haciendo. Gracias, Esteban, te lo agradecemos muchísimo, la verdad. Oye, mira, nos contabas un poco por presentarte en profundidad, Esteban, que naciste en Bilbao y te preguntábamos también algunos hitos de índole, personal y profesional también. Coincidimos en tu mayor hito personal, que nos decía ser padre, que por cierto aprovecho aquí para preguntarte cuántos y cómo se llaman, por tenerlo aquí apuntado. Sí, tengo un hijo que se llama como yo, Esteban, igual que mi padre, que también se llamaba Esteban y tiene 9 años. Fantástico, o sea, siguiendo tradiciones. Muy bien, muy bien. Así Oye, es. Y luego nos contabas una fecha que tenga un significado importante para ti, el 15 de noviembre del 2001. Esto es una fecha que entiendo que coincide con el hecho específico que representa un punto de inflexión en tu trayectoria profesional, que es cuando te trasladas de Bilbao a Ginebra para trabajar. ¿Puede ser? ¿Coincide? Efectivamente. Sí, ¿no? Sí, así es. Fue el día exacto en que aterricé en Suiza para trabajar en banca privada internacional con el Santander en Ginebra. Sí. Y lo tengo bien grabado porque es el que tengo como referencia también para contar los años que llevo viviendo fuera de España, ¿no? Que si haces las cuentas verás que ya va para 24. Un montón, porque luego es verdad que si entendimos bien, tú te trasladas de Bilbao a Ginebra, pero luego esa etapa también tocas algunas otras ciudades, ¿no? O algunos otros países. O sea, que no terminaste en Suiza, sino ahora, por ejemplo, ya tienes muchos años también instalado allí en Miami, ¿no? Pero ¿hubo Correcto. algún otro país o alguna otra ciudad intermedia? Sí, pasé esos primeros 5 años como experiencia internacional en Ginebra. De ahí pasé 2 años también con el Santander en República Dominicana, en la oficina de representación del banco allá en Santo Domingo. Sí. Y de ahí pasé a Miami, donde llevo ya, he perdido la cuenta, pero son como 17 años en Miami. Un buen rato. Oye, y efectivamente, cuéntanos cómo surge un poco esa oportunidad en Suiza y te queríamos preguntar también qué aprendizaje particular sacas de esos casi 5 años que pasaste allí, porque fue siendo la primera experiencia internacional, ¿cómo lo llevaste? ¿Qué te queda? Pues la verdad que mi llegada a Suiza ocurrió de la manera más imprevista, ¿no? Como que te puedas imaginar, porque en realidad en ese momento yo llevaba algo más de 3 años, casi 4, en mi primer trabajo en Bilbao. Yo había terminado mis estudios y empecé a trabajar en AVE Asesores, que no sé si recuerdas, pero sí. Era una firma de asesoramiento independiente importante en España. La verdad que fue una escuela extraordinaria, con mucho talento. En realidad ya estábamos operando bajo la marca Morgan Stanley, porque Morgan Stanley había comprado la operación de AVE Asesores en España. Y bueno, estaba trabajando con una cartera de clientes que poco a poco iba desarrollando. Me estaba yendo bien, tratando de hacer crecer esa cartera. Y bueno, mis planes de cambio, la verdad que en ese momento eran inexistentes, ¿no? Estaba muy enfocado en gestionar esa cartera, como te digo.
Pero nada, ocurrió que en junio de 2001 hice un viaje de fin de semana a Frankfurt para celebrar el cumpleaños de un amigo mío que vivía allá. Mm. Y bueno, a ese viaje fuimos un grupo grande de invitados y en ese viaje conocí a un amigo de mi amigo que era de Bilbao como yo, él vivía en Ginebra y bueno, había ido a esa celebración desde allí también, ¿no? Y él trabajaba en el Santander en Ginebra, ¿no? Y Sí. hicimos muy buena conexión y entre las muchas cosas que hablamos durante ese fin de semana me comentó que el Banco Santander tenía abierto un proceso de selección para el equipo de inversiones de su banca privada internacional en Suiza. Y bueno, y seguimos hablando durante ese fin de semana de otras muchísimas cosas, ¿no? Terminó el fin de semana, cada uno volvimos a nuestro lugar y ahí sí te diré que a la vuelta de ese viaje como que se me quedó resonando un poco en la cabeza esa conversación, ¿no? O sea Y que ya empecé a darle vueltas el gusanillo lo tenías, ya. Sí, Sí. sí, sí. O sea, en realidad, como te decía antes, no tenía planes de hacer ningún cambio, pero creo que esa conversación me despertó un poco Ujú. esa idea de tener una experiencia internacional. No sé, empecé como a atar cabos, ¿no? Sí. Empecé a pensar, oye, Suiza es una jurisdicción clave en el negocio de banca privada. Pues se trataba del Banco Santander, que es una magnífica institución. Mm. Era una posición en el área de inversiones y mi posición en ese momento tenía un componente más comercial. Entonces, bueno, dije, oye, ¿por qué no te animas? Participas y, bueno, como mínimo te llevas la experiencia de haber participado en un proceso de selección para banca internacional, ¿no? Claro. Y bueno, la cosa fue bien, fue bien. A las pocas semanas recibí una oferta del banco para incorporarme y así fue como se dio, todo a partir de una conversación casual, ¿no? Con alguien que conocí durante un fin de semana en Alemania, Sí. que por cierto luego se convirtió en compañero de trabajo, fue mi jefe, Ah, volvimos sí, a coincidir con los fíjate. años en Miami, sí, sí, y a día de hoy seguimos teniendo una relación magnífica, ¿no? de amistad. Qué maravilla. Porque Eh, si hemos hecho bien los cálculos, o sea, tú llevas en Miami más de 15 años ya, ¿no? Has estado fuera de España, eso, 24 años, ¿no? Fuera de España sí, más o va para menos, 24, desde va para efectivamente. 24. Y la última vez que hablamos en persona, me acuerdo, tomando ahí un café en Brickell, lo sentías ya tu casa, ¿no? Miami, o sea, con tu familia instalada, tú creciendo en una industria que no para de evolucionar, porque al final, bueno, una industria muy dinámica, la del wealth management en general en Miami como sede central de muchas operaciones, tanto para mercado doméstico como para mercado offshore. Y justamente hablando de consolidación, hace un año que cogiste las riendas como CEO de Pinvest, que antes decíamos Ujú, parte del grupo Pichincha, ¿no? Esto nos ujú. comentabas también que un poco el objetivo era iniciar el proyecto de banca privada para clientes latinoamericanos allí. Y la pregunta que te queríamos hacer es cómo evalúas este primer año y por conocer un poco más detalles del proyecto, ¿cuál crees que es ese factor diferencial de Pinvest junto con los planes un poco de expansión ahí en Estados Unidos? Bueno, empiezo por la segunda, ¿no? Por los planes para crecer, porque efectivamente tenemos un plan de negocio bien definido para los próximos años. Sí. Lo que sí te diría aquí es que adicionalmente al cliente tradicional de banca privada y gestión patrimonial de alto patrimonio, que es con el que empezamos y con el que ya estamos trabajando, nos gustaría también cubrir clientes a los que les está costando acceder a servicios de banca privada en otras instituciones, ¿no? Lo que hemos Ujú. visto es que cada vez hay más restricciones, al menos aquí en Estados Unidos, por parte de los grandes bancos, a abrir relaciones con clientes con montos por debajo de determinados mínimos. Y también hemos visto en general menos interés por el mercado latinoamericano, sobre todo por parte, como te digo, de los grandes bancos internacionales, ¿no? Entonces, de nuestro lado, en Pinvest sí vamos a tener apetito para cubrir a esos clientes. No vamos a ser probablemente tan restrictivos con los montos mínimos. Y creo que eso es una característica que nos define como grupo y que nos diferencia, ¿no? Y esto lo enlazo un poco con el factor diferencial que me preguntabas, ¿no? O sea, yo no sé si sabes, pero Banco Pichincha fue una de las primeras entidades en ofrecer servicios de microcrédito en Ecuador. También en su llegada a España fue una entidad muy enfocada en el cliente emigrante ecuatoriano que llegaba al país, que tenía esa necesidad de financiación y de acceso a servicios bancarios. Y ahí el banco creo que juega también un papel social muy relevante de apoyo a sus clientes, ¿no? Y en lo que respecta al área de inversiones y banca privada, pues sí nos gustaría también apoyar a esos clientes que a lo mejor no manejan grandes volúmenes, pero que tienen una cierta capacidad de ahorro, que desean rentabilizarlo y diversificarlo más allá de la oferta de cuentas remuneradas que ofrece el banco actualmente, ¿no? Así que ese yo creo que también es un factor diferencial de nuestra operación y del que estamos orgullosos. Sí, o sea, hay prioridades por delante que seguramente te van a dar muchas alegrías. Correcto.
Sí, Sí. bueno, a ver, te digo, los primeros meses del año que llevamos completo, los primeros 6 meses, te diría que entre abril y octubre del año pasado, pues el foco estuvo en la parte más regulatoria, ¿no? Con todo lo relativo Justo. a constituir la nueva sociedad, el registro con el regulador, elaborar políticas, manuales de procedimientos, identificar proveedores, es decir, toda esa parte, ¿no? Por la que es necesario pasar. Claro. Y el objetivo era tener una operación en funcionamiento antes del fin de 2024. Y bueno, ya desde octubre del año pasado empezamos a operar, ya estamos dando servicio a nuestros primeros clientes y sí, con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Mm. Así que bueno, si me preguntas un poco por el balance, te diría que personalmente creo que no puede ser mejor, porque en cuestión de meses hemos puesto la operación en marcha. Sí. Obviamente, mucho por desarrollar, pero sí, sí, muy contento porque estamos viendo ya actividad, capacidad de crecer y como mencionabas, ¿no? Justamente el mes pasado incorporamos a 2 personas más a la operación y bueno, sí, la idea es poco a poco ir creciendo junto con nuestros clientes. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, Esteban, porque sé que esto, eso, lleva mucha energía, mucho compromiso, tal. O sea que desde aquí mandamos las mejores energías para que el proyecto sea súper exitoso. La verdad que sí. Gracias, gracias, Francisco. Sí. Sabes que tengo una curiosidad, porque es verdad que tú tienes una experiencia muy internacional y además, pero además en sitios como muy diferentes, ¿no? Porque estuviste en España, estuviste luego en Suiza y luego nos comentabas un paréntesis, bueno, o una etapa que tuviste un poco más corta en República Dominicana, por allá por el 2006, ¿no? Yo quería simplemente hacerte una pregunta más en línea con, oye, ¿qué retos tiene un profesional de nuestra industria cuando pasas de un mercado tan desarrollado como pudo haber sido el de la banca privada en Suiza a un mercado totalmente nuevo y que nosotros conocemos de aquí llevando también Latinoamérica, pero que es verdad que está prácticamente todo por hacer, ¿no? Y con un potencial enorme como puede ser ese allí en Dominicana y en Latinoamérica en Ujú. general. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué nos cuentas de eso? Pues mira, ahí hubo obviamente un cambio y mucho contraste tanto en la parte personal como en lo profesional, ¿no? O sea, al Claro, final dar el salto de un país como Suiza, ¿no? Tan estructurado, tan desarrollado, a un mercado emergente como República Dominicana, pues obviamente ahí hay un choque, ¿no? sí, En lo personal, te diría, mira, pues cuando has vivido en Ginebra durante años, yo creo que te acabas acostumbrando a un ritmo de vida bastante estructurado, ¿no? Vives con esa sensación de que todo está en orden, todo en su sitio, sí. todo llega a su hora, todo Así me lo funciona imagino, de una manera efectivamente. así, bastante predecible, ¿no? Entonces, bueno, llegar a Santo Domingo sí, o sea, inicialmente fue un contraste, ¿no? O sea, el ritmo de vida era otro, todo era más flexible, más dinámico. Sí, Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del tráfico, ¿no? Que ahí es muy complicado, ¿no? Muchas sí, veces el tráfico te acababa alterando tu agenda del día, ¿no? Entonces no justo. era raro que pues, de repente tuvieras que empezar reuniones más tarde de lo planeado y tocaba igual improvisar un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de esa adaptación inicial, sí que a mí personalmente conocer un país como República Dominicana me aportó también cosas muy positivas, ¿no? O sea, la ciudad pues, tenía un ambiente mucho más vibrante, el día a día era más dinámico, ¿qué te Seguro. cuento? El clima mucho más Exacto, agradable, ¿no? exacto, El invierno efectivamente. en Suiza se hace duro. Y luego, bueno, la gente, ¿no? Que también el dominicano es muy acogedor y es mucho más fácil ser extranjero en Santo Domingo que en Suiza, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. Oye, qué bien, más allá de todo esto, te digo, la experiencia fue muy, muy positiva. qué maravilla. Y yo creo que los retos que tienes cuando vienes de cubrir mercados desarrollados a otros mercados con un perfil más emergente, y esto creo que puede ser aplicable en general a Latinoamérica, creo que el principal es entender bien las diferencias entre ellos, ¿no? Porque son mercados muy, muy diferentes, ¿no? Y por lo tanto, no puedes simplemente copiar y pegar modelos. O sea, estás, como te digo, en dos entornos muy, muy diferentes y es importante ser consciente de ello, ¿no? Te doy algunos ejemplos. O sea, por ejemplo, me da la impresión de que un cliente europeo o internacional en general basa su confianza en la marca de la institución que le presta los servicios, en la regulación, en la estructura del sistema financiero. Y en Latinoamérica creo que la confianza se construye mucho más a nivel personal, ¿no? que institucional. O sea, la relación entre asesor y cliente es fundamental, o sea, lo es en todos los mercados, pero creo que en Latinoamérica se valora especialmente. Y creo que si llegas a Latinoamérica bajo un modelo de relación más estructurada o más enfocada en el producto o en la marca de la institución,
ahí sí toca ajustar el enfoque y centrarte más en la construcción de relaciones personales y en la generación de confianza, sobre todo al principio, ¿no? Y luego creo que también hay que saber entender muy bien las diferencias que hay, por un lado, en la percepción del riesgo por parte de los clientes en Latinoamérica y también en las diferentes preferencias que hay por las diferentes clases de activos. Y aquí me explico. O sea, yo creo que en general el cliente latinoamericano, o al menos el cliente de alto patrimonio, tiende a invertir relativamente menos en mercado financiero que el cliente de mercados más desarrollados y quizás tienen más preferencia por activos tangibles, ¿no? Inversiones inmobiliarias, bienes raíces, negocios familiares. O sea, les gusta ese componente de tangibilidad. Y me da la sensación de que perciben este tipo de inversiones como de menor riesgo, ¿no? Y creo que también en Latinoamérica hay una cierta inclinación por la renta fija respecto a un cliente europeo o americano. No sé si es probablemente por la inestabilidad propia de las economías latinoamericanas, que hace que el cliente a la hora de invertir y diversificar sus activos internacionales le preste mucha atención al mercado de renta fija. En mi experiencia también he visto que el cliente latinoamericano le gusta mucho ese componente de generación de renta que conlleva el pago periódico de intereses. Y luego también, en general, están más familiarizados con la clase de activo en sus mercados locales, ¿no? Donde el mercado de deuda generalmente está mucho más desarrollado que los mercados bursátiles. Y luego, otra diferencia que veo es que probablemente en Latinoamérica, al menos a mí me da la impresión de que hay un menor grado de delegación en la gestión de inversiones. Yo creo que los clientes prefieren involucrarse más activamente en sus decisiones patrimoniales, en contraste con una delegación más habitual en mercados desarrollados. Y luego el entorno regulatorio, ¿no? Yo creo que también en Latinoamérica es probablemente más cambiante, es más dinámico. Yo creo que en los mercados desarrollados la estabilidad es la norma, pero en Latinoamérica yo creo que esos cambios fiscales y regulatorios más frecuentes también te obligan a estar muy pendiente, ¿no? Y preparado para una adaptación constante. Así que resumiendo, te diría que un poco el reto de alguien que hace esa transición desde cubrir un mercado europeo o desarrollado hacia Latinoamérica en específico, yo creo que el reto está en saber adaptarte, ¿no? a esa cultura financiera local y en entender muy bien todas estas particularidades propias de este mercado. Queríamos hablar un poco, Esteban, ahora sobre el mercado de US offshore en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que ha crecido además mucho durante los últimos 10 años y también esto se debe a factores, bueno, varios, ¿no? Seguridad jurídica, mayor oferta de soluciones de inversión, etcétera, ¿no? Porque seguridad jurídica, digamos que ha sido el gran viento de cola, ¿no? Quizás es una de las cosas que te íbamos a preguntar, porque claro, Latinoamérica ha estado en algunos focos, bueno, políticos o macroeconómicos de difícil solución y efectivamente el mercado de Estados Unidos, el offshore, ha salido muy beneficiado de estas situaciones un poco en las periferias, ¿no? de Estados Unidos. Si tendrías tú que identificar una oportunidad y un desafío para los próximos años de la industria del mercado US offshore, ¿cuál sería para ti? Mira, a nivel de oportunidad, yo creo que la principal oportunidad que veo para los próximos años radica probablemente en el crecimiento de la clase media y en el crecimiento de número de clientes de alto patrimonio en América Latina que empieza a buscar soluciones de inversión cada vez más sofisticadas, ¿no? Y yo creo que ahí los asesores de inversiones podemos jugar un papel muy relevante a la hora de ayudar a esos clientes a navegar toda esa oferta que a veces creo que puede llegar a ser abrumadora, ¿no? Toda esa oferta de soluciones más o menos sofisticadas que están recibiendo nuestros clientes por parte de muchas instituciones. Y ahí tienes pues desde fondos de inversión alternativos de todo tipo, private equity, estrategias ESG. Creo que tener un asesor de confianza independiente que pueda ayudar a estos clientes que cada vez tienen más capacidad de inversión a seleccionar las estrategias adecuadas a su perfil y a sus necesidades, creo que supone una gran oportunidad, ¿no? Y luego también yo otra área de oportunidad, que es el aumento de la digitalización y el acceso a plataformas de gestión patrimonial online. Sí. Ahí yo creo que se van a abrir muchas puertas, ¿no? Para conectar sobre todo con clientes jóvenes que se sienten cómodos accediendo a plataformas en línea, ¿no? Para diversificar sus activos a nivel global, o también para clientes que de repente quieran acceder a servicios de inversión
pues de una manera ágil, dinámica y no sujeta a montos mínimos restrictivos, ¿no? Sí. Ahí yo creo que también hay una enorme oportunidad. Interesante. Hemos apuntado Sí. todas aquí. ¿Apuntarías algún desafío o algún reto que tenga el Bueno, aquí mercado? yo creo que esta es la típica que probablemente cualquier profesional de la industria vaya a coincidir, ¿no? Porque yo creo que el principal reto aquí es sobre todo seguirle el ritmo al entorno regulatorio, ¿no? Mm, O sea, yo creo que operamos en una industria hiperregulada y a eso creo que le tienes que añadir una normativa fiscal y de cumplimiento bastante cambiantes, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Está evolucionando muy rápidamente y esto nos obliga a las instituciones financieras a mantenernos pues muy ágiles y muy actualizadas con respecto a la normativa, ¿no? Y bueno, pues navegar también toda esa presión por cumplir con los estándares regulatorios me parece que es cada vez más fuerte y cualquier desajuste, cualquier fallo a la hora de adaptarte, pues te puede generar riesgos reputacionales o financieros significativos y bueno, uf, pues me parece que esa es una parte bueno, que toca navegar. Obviamente todos queremos cumplir con la regulación, pero cada vez es mayor y más cambiante y eso pues también supone un reto diario, ¿no? sí, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo con que muchísima gente de nuestra industria, digamos, resaltaría el tema regulatorio como reto para los próximos años, tanto de este lado del Atlántico como allí donde estás tú en Miami, efectivamente. Bueno, Esteban, aquí entramos en nuestra sección Faro sobre el mar y para que nos dejes un poco tu contribución en esta sección de divulgación financiera, te hemos pedido que nos expliques de forma clara y sencilla qué significa el concepto del cupón corrido. Cupón corrido. Sí. Pues mira, es un concepto, yo diría que muy sencillo, pero muy importante, ¿no? En la valoración de activos de renta fija. Uh-huh. Y el cupón corrido, bueno, como definición te diría que es el interés acumulado que un bono ha generado desde el último pago de intereses hasta el día en que se vende en el mercado secundario o hasta el día en que estés valorando ese bono, ¿no? Al final, los bonos que pagan intereses a sus tenedores lo hacen de forma periódica, normalmente cada 6 meses o una vez al año, y esos mismos bonos pueden comprarse y venderse en cualquier momento, en lo que se llama el mercado secundario, ¿no? Lo que pasa es que si un inversor quiere comprar un bono entre dos fechas de pago de cupón, el vendedor que ha tenido ese bono en su poder durante un tiempo ha acumulado unos intereses que aún no ha cobrado y para compensarlo el comprador debe pagar el precio del bono más esos intereses generados hasta la fecha, ¿no? Hay una fórmula con la que se puede calcular ese importe. Es una fórmula muy sencilla, simplemente consiste en ponderar el interés periódico que paga el bono por los días transcurridos desde la última fecha de pago. Y es un concepto que decía al principio que, aunque sencillo, es muy importante, tanto para el comprador como para el vendedor, ¿no? O sea, por un lado, el comprador sabe que aunque tiene que pagar el cupón corrido, también sabe que en la próxima fecha de pago de intereses recibirá el pago del interés completo. El vendedor, por su lado, se asegura de recibir la parte del cupón que le corresponde por haber mantenido el bono antes de venderlo. Y para la propia valoración de los bonos, pues es un mecanismo que permite también valorar el coste de adquisición de un bono en el mercado secundario, ¿no? Así que, resumiendo, te diría que el cupón corrido es un ajuste necesario, ¿no? Que incrementa el precio de un bono para que los intereses se distribuyan de una manera justa entre el comprador y el vendedor cuando el bono se negocia entre pagos de cupón. Y esta, que es la explicación más o menos de manual de lo que es el cupón corrido, a mí en una ocasión me lo explicaron con el ejemplo de la vaca y el ternerito, que creo que también es muy ilustrativo y quizás ayude también a entender mejor el concepto, ¿no? Y el ejemplo consiste en imaginarse a un ganadero que tiene a una vaca y la lleva a la feria para venderla. Y este ganadero podría pedir un precio mayor que el normal de mercado por su vaca si ésta está preñada y lleva un ternerito dentro. Entonces, bueno, en este caso la vaca sería el bono, el precio de más que el propietario puede pedir por la vaca gracias al ternerito que lleva dentro es el cupón corrido y el ternerito el día que nazca sería el pago del cupón completo, ¿no? O sea, el día del nacimiento del ternerito de hecho sería la fecha del pago del cupón.
Así que Mm. está claro que si hay un comprador, estará de acuerdo en pagar un sobreprecio por la vaca, dado que el día que nazca el ternerito este pasará a ser de su propiedad, es decir, cobra el cupón completo, y ese día que el ternerito nace, pues la vaca volvería a tener un precio menor en el mercado porque ya no lleva incorporado el cupón corrido en forma de ternerito. A mí en una ocasión me lo explicaron así, me quedó clarísimo y me parece que también es una forma de verlo de una manera bastante ilustrativa. Súper bueno el ejemplo, Esteban. Nos gusta siempre cerrar la entrevista, Esteban, con unas preguntas de carácter más personal y humano, ¿no? Porque es verdad que hemos hecho una revisión de todas esas experiencias que has acumulado desde tu salida de Bilbao en el año 2001 y tenemos bastante claro ya ese, digamos, ese recorrido internacional que hiciste entre Suiza, Dominicana y ahora con tantos años en Estados Unidos. También te agradecemos mucho que nos hayas explicado el proyecto y las proyecciones que tienes para Pinvest en Estados Unidos, un poco conociendo el grupo desde dentro, ¿no? Y sabiendo cuáles son los fuertes del negocio. Y ahora, como te decía, yo quería hacerte unas preguntas porque la primera de ellas tiene que ver con si hay algo, ¿no?, que eches de menos de Europa y de Bilbao particularmente, estando, oye, de tantos años fuera de la Tierra, como si sigue siendo la Tierra. La verdad que esto daría para otra reflexión también, pero ¿hay algo que eches de menos de acá? Bueno, de Bilbao particularmente, lo más inmediato que me viene a la cabeza son pues, familia y amigos, ¿no? Mm. Aunque trato de ir al menos un par de veces al año, pues siempre se hace poco, ¿no? Y bueno, eso te diría que es lo que más se echa de menos, ¿no? No ver a los más cercanos más a menudo. Sí. Y luego, bueno, en la parte igual un poco más anecdótica, ¿no? Pero algo que al principio no echaba para nada de menos, pero ahora sí lo noto un poco, es que aquí, por ejemplo, en Miami las estaciones no son tan marcadas, ¿no? No se nota tanto el cambio de estación, que está muy bien, por un lado, porque es señal de que todo el año tienes buen tiempo, pero sí unas estaciones un poquito más marcadas Ujú. también las agradecería. Claro, Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es una de las principales diferencias, ¿no? Meteorológicamente hablando. total. Sí, sí. Oye, hablando un poco en general de todas las etapas, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida y cómo lo superaste? Para que nos des un poco el ejemplo. Pensando más en lo profesional y en lo más reciente, Mm. quizás el momento más desafiante fue al mismo tiempo el más emocionante, ¿no? Que fue hace un año cuando me tuve que enfrentar a ese lienzo en blanco del que hablábamos antes, ¿no? De crear desde cero la operación de banca privada del grupo. Ahí sí te confieso, ¿no? Que tuve un poco esa sensación que era una mezcla de pensar, por un lado, qué oportunidad y qué proyecto tan excitante y tan emocionante, Mm. y por otro lado tenía ese a ver por dónde empezamos, ¿no? Claro. Porque yo te digo, o sea, venía de haber gestionado equipos en el pasado, tenía esa experiencia en gestión, pero en un entorno en el que estaba todo montado y operando, ¿no? Entonces Claro. no traía experiencia en creación de proyectos desde cero. Sí. Y bueno, pues eso en un momento inicial lo ves como un reto importante, ¿no? Pero bueno, te diría que pasado un año sí te puedo decir que sigo pensando eso de qué oportunidad tan emocionante, y ese por donde empiezo pues se resolvió rápidamente, ¿no? Empezamos, como te decía antes, por el principio, ¿no? Constituyendo un RIA, Mm. registrándolo y bueno, pues constituyendo una operación que funciona y que está en crecimiento. Qué bien. Y bueno, ¿cómo lo superé? Mm. Pues sobre todo preguntando mucho al principio, tratando de rodearme de la gente adecuada, y te diría que lo más importante, por supuesto, contando con el apoyo del grupo Pichincha y del CEO, que me ha ido también facilitando los recursos a medida que las necesidades han ido surgiendo, ¿no? Genial. Oye, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y quién te lo dio? Mira, no sé si fue el mejor, pero uno que siempre recuerdo es tratar de ser lo más didáctico posible con los clientes, ¿no? O sea, hablar con claridad, no pasarse de técnico cuando no hay necesidad. En la mayoría de los casos, la verdad que nuestros clientes son casi siempre empresarios de éxito o gente que ha tenido mucho éxito en determinadas áreas de influencia, pero no necesariamente tienen que ser expertos en términos financieros, ¿no? Entonces, cuanto más aterrizada sea tu forma de expresarte,
pues mejor te van a entender, mejor les vas a ayudar a tomar sus decisiones de inversión. Entonces, sí, ser didáctico y hablar claro, ¿no? Y ese consejo no te sorprenderá que me lo dio porque me lo dio la misma persona que me dio el ejemplo de la vaca y el ternerito para Fíjate, explicar el cupón corrido, ¿no? cuánto valor añadido. Sí, total. Y bueno, esta persona se llama Manuel Teresa, él era un banquero de banca privada internacional en el Santander, Sí. que tenía ya muchos años de experiencia cuando me dio este consejo, ¿no? De hablarles claro a los clientes y de contar las cosas lo más aterrizadas posible. Mm. Y me lo dio hace más de 20 años, ¿no? Yo todavía estaba empezando en este negocio y bueno, le perdí la pista, creo que ya se retiró, pero yo todavía recuerdo como si fuera ayer cuando me dio el consejo y bueno, a día de hoy lo trato de seguir teniendo presente. Qué bien, qué bien. Como hay cosas que nos marcan, ¿no? Para muchísimo tiempo. Tal. Fenomenal. Hay una pregunta que siempre hacemos cuando nos cruzamos con algún padre o alguna madre, ¿no? Pero tu mayor hito personal, nos decías, ha sido ser padre. Y si hubiese un valor que quisieras que Esteban, tu hijo, llevase grabado a fuego, ¿cuál sería? Pues bueno, creo que voy a ser poco original porque lo primero y más importante para mí es que sea lo que se dice comúnmente, que sea buena gente, ¿no? Que sea buena persona en el término más amplio de la expresión, Sí. que tenga respeto por los demás, que tenga empatía, que no le cueste ayudar a quien tenga cerca. Eso para mí sería lo básico, ¿no? Y luego algo en lo que a él le suelo insistir mucho es en la perseverancia. O sea, yo creo que es importante saber que la dedicación supera el talento. O sea, para mí eso es algo que le estoy tratando también de inculcar, que no le tenga miedo al esfuerzo Sí. y, bueno, tratar de ser perseverante, ¿no? Y la última que te diría es las formas también. O sea, para mí es muy importante, ¿no? Saber guardar las formas, ser educado, ser atento con quienes te rodean. Yo creo que eso también es muy importante. Sí, sacamos de aquí inputs y valores buenísimos siempre, porque Ujú. y nos apuntamos en los tuyos también. Más allá del mar, ¿no? Porque siempre asociamos y el buen tiempo y efectivamente también una industria de banca privada boyante que tendrás allí en Miami. ¿Qué es eso que te hace pensar que la ciudad es un sitio único para estar o qué es eso que te ha de alguna manera hecho sentir como en casa, ¿no? Ujú. Allí. Mira, para mí personalmente, Miami me parece que es el cruce perfecto entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, creo que tiene lo mejor de esos tres mundos. Mm, Tiene, bueno, obviamente una conexión evidente con Latinoamérica, que es el mercado que llevo cubriendo durante toda mi carrera. Alrededor del 70% de la población de Miami es hispana, por lo que, bueno, pues el español no solamente es un idioma frecuente, yo creo que en muchos círculos te diría que es el idioma principal de negocios y de vida claro. diaria, pero luego también hay una influencia europea, ¿no? Importante, ¿no? El turismo y la inversión de países como España, Francia, Italia, en los últimos años creo que han elevado mucho la presencia europea en Miami. Yo lo noto mucho en temas casi hasta anecdóticos, ¿no? Pero el nivel gastronómico que tiene la ciudad a día de hoy creo que ha mejorado muchísimo en los últimos años, en gran parte debido a esa influencia europea. La oferta cultural de la ciudad también ha mejorado mucho. O sea, que en ese sentido, cada vez en Miami hay una influencia europea mayor. Y luego a esto, si le añades toda la seguridad jurídica y el acceso a capital propio de la economía americana, pues creo que Miami tiene una combinación magnífica de esos tres mundos que son los que personalmente me hacen sentir más en casa, ¿no? O sea, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Ujú. Y eso para mí creo que es bastante único. Bien. Oye, ¿y un plato de cocina al que no podrías renunciar? Un plato de cocina. Bueno, a mí me gusta mucho A el ver si es vasco o pescado no. Ah, en bueno, ok, general, pero ok. en particular un buen besugo a la brasa o a la Claro, parrilla, ¿no? claro, Cerca claro. del mar, cualquiera de los muchos lugares que lo hacen tan bueno en la costa vasca, Sí, ahí estás tirando para eso me casa. lleva directamente a casa. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros que en mi caso viajamos mucho por España. Efectivamente, Bilbao es un sitio, oye, que es uno de los sitios, digamos, a los que nos encanta ir, ¿no? Por la cultura, Mm. por la comida, por la gente en general. Efectivamente, ese besugo me suena conocido. Sí, sí, sí. Y Esteban, ¿cuál es esa pasión que no todo el mundo conoce? Seguramente hay alguna por allí que no compartas así tan abiertamente.
Mira, hace muchos años que no lo practico, pero en Santo Domingo me aficioné mucho al buceo ¿Ah, sí? y me recorrí el país buceando con un grupo de fanáticos del buceo que conocí allí. Sí. Y es de las actividades que personalmente más me hacen desconectar, que más me relajan. Te vas ahí abajo y parece que estás en otro planeta Mm. y el tiempo se detiene. Y es una sensación que la verdad me encanta, ¿no? Lo que pasa es que, te digo, lo tengo abandonado y sí me gustaría retomarlo en algún momento. Viviendo donde vivo, en Miami, además que estoy rodeado del mar, ¿no? Te iba a decir que, Pero que sí, sí, te diría que el buceo. tienes buenas condiciones allí, la verdad, ¿no? Total. Sí, sí, Sí. sí, Lo que a sí. veces falta es el tiempo, Sí, pero sí, totalmente, lo debería totalmente. retomar. Sí, 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 totalmente. Y más en una etapa, ¿no? Donde seguramente tienes un montón de compromisos con familia y tal, pero bueno. Lo bueno es que cuando quieras retomarlo, indistintamente que sea diciembre, enero, febrero o julio, tienes ahí las condiciones dadas. Sí, 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 así es. sí. Oye, y la última, Esteban, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Sea lo que sea Bueno. que signifique eso para ti, ¿eh? Bueno, yo me lo he tomado literal, ¿no? Y entonces he dicho, bueno, si Muy bien. tuviese que ser sobre el mar, después de todo lo que hemos hablado, te podrás imaginar que República Dominicana para mí es un lugar especial, ¿no? Por muchos motivos, incluyendo que mi esposa es dominicana, además, ¿no? Ah, bueno, ok. Sí, y hay mucho y muy bonito mar alrededor de todo el país. O sea, Sí, quizás construir una casa cerca de alguna playa remota en el norte del país sería un buen lugar para retirarse, ¿no? sí. Pero bueno, espero que falte mucho para eso. Me quedan muchas ganas de seguir desarrollando Pinvest. Exactamente. Pero en algún momento una casita al borde del Caribe o en el Atlántico, ¿no? En República Dominicana sí, yo creo que sería el lugar. Fantástico, fantástico. Pues apuntado, aquí una de las cosas que hacemos es pasar nota y revisarlo dentro de unos años. Así que a ver cómo va ese proyecto. Ojalá te pueda dar un update en positivo y tengamos algo por allá. Efectivamente, efectivamente. Bueno, eso está conectado con tu pasión, ¿no? Eso te permitiría de alguna forma Claro, seguir con el buceo de forma más cercana. claro, Fantástico, total. fantástico, Esteban. Pues mira, yo te quiero agradecer de corazón el tiempo que nos has dedicado, bueno, esta mañana por allí en Miami, esta tarde aquí en Madrid. Habíamos recibido referencias tuyas buenísimas, ya sabes, esto es una comunidad que lo que queremos es consolidar un grupo de personas que tengan mucho arraigo por lo que estamos haciendo, gente que esté involucrada en proyectos interesantes, que además tenga esas ganas que tú nos has contado hoy de seguir creciendo, ¿no? Y eso, quería darte las gracias porque ahora te sumas a una comunidad que esperamos te podamos dar muchas alegrías todos estos próximos años y estar muy cerca de ti en esta etapa sobre todo. No, será un placer. De nuevo, Francisco, te quiero agradecer el tiempo y la invitación. Ha sido un gusto esta experiencia. Y de nuevo, felicidades porque veo que vas por la 5ª temporada Eso y, es. y bueno, que sean muchas más y que yo Gracias. lo vea. Gracias, Esteban. De verdad, agradecido. Un abrazo. Un abrazo. Y mandamos nuestros agradecimientos también a nuestros nuevos compañeros de viaje. Ellos son Pictet Asset Management, Jupiter Asset Management y Allianz Global Investors, que se han sumado a Lombia Capital desde el año pasado para ser parte de Una Casa sobre el Mar. Y además también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún contenido. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.